Un mensaje al mundo. Lo que expongo a continuación es algo que debería de sobrecoger a todo el mundo. Un hombre valiente, un hombre que se atrevió a enfrentarse a este cártel de banqueros internacionales, a esta sociedad tan criminal y antihumana. Este hombre en su último discurso, justo antes de que le asesinaran, estaba pidiendo a gritos ayuda a unas entidades que están protegidas por la primera enmienda y que tienen el deber de informar y mantener informado al pueblo. Y eso era justo lo que John Fitzgerald Kennedy, presidente de los Estados Unidos, estaba pidiendo de la prensa. Poco después moría asesinado en Dallas, en el año 1963. Todavía la prensa no se ha hecho eco del mensaje que les envió un hombre para informar a la humanidad de la conspiración a la que está sometida. John Fitzgerald Kennedy, 1963. El poderoso despacho del presidente ha sido utilizado para fomentar una conspiración, para destruir la libertad de los estadounidenses, y antes de que abandone la presidencia debo informar a los ciudadanos de su destino. Después del discurso ante la American Newspaper Publishers Association, emitió 4.500 millones de dólares fuera de la Reserva Federal, poniéndolos a continuación en circulación. Este hecho, junto con su discurso, fue el detonante de su asesinato. Lo que John Fitzgerald Kennedy le estaba pidiendo a la prensa era colaboración, era divulgación, era ni más ni menos que poner al mundo al corriente de los crímenes contra la humanidad que el cártel de banqueros lleva sometiéndonos a lo largo de nuestra historia. La prensa está manipulada y controlada por el cártel. La prensa distorsionó la verdad, sencillamente desinformó. Cuando sale alguien que hace frente a este cártel, sencillamente lo elimina. Olof Palme también se atrevió. A lo largo de la historia de la humanidad, han surgido grandes personajes que desde lo más alto de la moral humana han llegado a gobernar sin pensar en sí mismos, solo para servir a su país y, por extensión, al mundo. Porque hay ciudadanos del mundo, y este era uno de los más grandes. Le tocó vivir en un sistema que considera enemigos a todos aquellos que no pueden comprar, a aquellos que aman al prójimo, que sufren por el hambre en el mundo, que no consienten las injusticias y sobre todo un sistema que odia a aquellos que harían de este mundo un lugar mucho más justo y feliz. Quiero hacer un apunte, porque tiene un gran mérito que viniendo de familia adinerada, lo más fácil para él hubiera sido dejarse llevar por la condición que de nacimiento tenía. Sin embargo, muy lejos de esta circunstancia, se puso del lado de los más débiles. Su sentido de la justicia y su gran corazón hicieron que iniciara una cruzada contra el poderoso capitalismo. Cada vez que sale un hombre bueno, hombre o mujer, simplemente se lo cargan. Eran algo más de las 11 de la noche, del día 28 de febrero de 1986. Olof Palme caminaba por las aceras de Estocolmo, junto a su mujer Lisbeth. Salían de ver la proyección de una película en una sala de cine. De pronto, y surgiendo de las sombras, un desconocido se lió a tiros contra el presidente sueco, acabando con su vida. Olof Palme fue el presidente en Suecia entre las fechas del 14 de octubre de 1969 al 8 de octubre de 1976 y volviendo a repetir presidencia el 8 de octubre de 1982 al 28 de febrero de 1986. Nació y creció en el seno de una familia acomodada. El padre fue el director general de una compañía aseguradora y la madre pertenecía a una familia de la nobleza germano-letona. Era un socialista admirado por los pueblos del tercer mundo, por su condena a la opresión, a la injusticia. Luchó contra el neoliberalismo. Olof Palme completó la construcción de un gran estado de bienestar con fuerte protección social. Hizo de Suecia la envidia del mundo, el país más adelantado del planeta, y fue asesinado para que su ejemplo no se extendiera. Apoyó la lucha de la oposición española contra el régimen de Franco. Criticó a Estados Unidos y expresó su simpatía con el régimen de Vietnam del Norte, en plena guerra contra Estados Unidos. Llegó a acoger a los desertores estadounidenses. Expresó su simpatía por la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, y por la instauración de un Estado palestino. Criticó la política del apartheid en Sudáfrica. Mantuvo conversaciones con el presidente de Cuba, Fidel Castro.
un hecho que no le perdonaron en Estados Unidos. Un agente de la CIA, Jane Tatum, confesó en una entrevista por radio en Los Ángeles que la agencia había estado implicada en la muerte del presidente sueco. Unos días antes, Olof Palme recibió la visita del secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger. La actitud insobornable de Olof Palme, no cediendo a las peticiones de Kissinger, hicieron que de este encuentro se fraguara su asesinato. Un agente del régimen del apartheid y autor de varios atentados con vínculos con la CIA, según informe de la policía secreta sueca, fue visto en Estocolmo en las fechas del atentado. ¿Casualidad? No. Banco Central y colapsos. Definición de Banco Central, sacada de un fragmento de C. James. Banco Central es la institución que produce la moneda de una nación. Existen dos poderes específicos en la práctica del Banco Central: el control de las tasas de interés y el control del suministro de dinero o inflación. El Banco Central no solo provee de dinero a la economía de una nación, se lo presta con interés. Entonces, aumentando o disminuyendo el suministro de dinero, el Banco Central regula el valor de la moneda emitida. Este sistema solo puede producir una cosa: deuda. Analicemos esta estafa. Cada dólar producido por el Banco Central es prestado con interés. Veamos, cada dólar es un dólar más un porcentaje de deuda, y como el Banco Central tiene el monopolio sobre la producción de la moneda y ellos prestan cada dólar con deuda inmediata asociada a él, ¿de dónde saldrá el dinero para pagar esta deuda? Solo puede venir nuevamente del Banco Central, lo que significa que el Banco Central tiene que incrementar constantemente su suministro de dinero para temporalmente cubrir la deuda pendiente creada. Y puesto que ese nuevo dinero es prestado, crea más deuda. El resultado de este sistema perfecto es la esclavitud. Es imposible para el gobierno y para el pueblo salir algún día de esta deuda, que se autogenera continuamente. ¿Cómo se crea artificialmente un colapso o crisis? Desde 1913 a 1919, la Reserva Federal, Banco Central estadounidense, incrementó el suministro de dinero un 100%, traducido en grandes préstamos a los bancos pequeños. En 1920, la Reserva Federal retiró porcentajes masivos del suministro de dinero, forzando a los bancos menores a cancelar su enorme cantidad de préstamos, provocando quiebras y el subsiguiente colapso. Más de 5.400 bancos fuera de la Reserva Federal colapsaron. Al tanto de este crimen, el congresista Lindbergh dijo en 1921: bajo el acta de Reserva Federal, los pánicos son creados artificialmente. El pánico actual es el primero creado científicamente y funcionó como calculamos una ecuación matemática. De 1921 a 1929, el Fed otra vez incrementó el suministro del dinero en grandes préstamos al público y a los bancos. El jueves negro, 24 de octubre de 1929, colapso o crack bursátil. El congresista Louis McFadden, enemigo del cártel banquero, comenzó a traer procedimientos de destitución contra la Reserva Federal, alegando que el crack fue una ocurrencia cuidadosamente planeada. Los banqueros internacionales buscaron traer una condición de desesperación, para así ellos surgir como los dueños de todos nosotros. No es sorprendente que después de 2 intentos de asesinato, Louis McFadden fue envenenado en un banquete antes de que pudiera comenzar con los procedimientos de destitución. Y ahora, habiendo reducido a la sociedad a la miseria, los banqueros internacionales de la Reserva Federal decidieron que el patrón oro debería de ser eliminado. Para hacer esto necesitaron obtener el oro remanente en el sistema. Así que, bajo la pretensión de ayudar a terminar con la crisis, se produjo la recuperación del oro en 1933. Bajo amenaza de prisión de 10 años, todos en América fueron exhortados a entregar todo el oro al tesoro, esencialmente robando al público la poca riqueza que les quedaba a finales de 1933. El patrón oro fue abolido. Si miramos un billete de dólar antes de 1933, veremos que pone que es convertible en oro. Si miras uno actual, veremos que dice que es moneda de curso legal, lo que significa que no está apoyado por nada, no hay un depósito que lo respalde.
El Banco Central Europeo y la Reserva Federal Americana emiten todo el dinero que va a parar a los pequeños bancos de un país. Los bancos centrales pueden provocar una crisis cuando quieran, como ha sido el caso de la actual crisis, que nos piden un esfuerzo entre todos para salir de la crisis provocada por ellos. El esfuerzo pasa por tragar con la reforma laboral que ellos quieran y con los ajustes y recortes que nos están esclavizando y que nos están dejando sin nuestras instituciones, tales como sanidad y enseñanza. Están acabando con nuestro estado de bienestar.